Y bueno, seguimos hoy en esta mañana con nuestra serie que hemos titulado El Evangelio y el Final de los Tiempos. Así es que hoy vamos a seguir meditando en esta serie. Y hoy quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Y vamos a leer de los versos 9 al 12. Entonces, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, de los versos 9 al 12. Y el sermón de esta mañana, no sé si te vaya a desanimar, ¿verdad? No sé si vayas a decir, ¿a esto vine? Hoy voy a hablar acerca del Evangelio y el trabajo. Fíjate bien de qué voy a hablar. Voy a hablar del Evangelio y el trabajo. Y seguramente tú estás pensando, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho. Y espero que esa sea una palabra de bendición para tu vida. Pero sé que a lo mejor al escuchar el título dices, no sé por qué estoy aquí. Pero hoy el Señor quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu vida y espero que sea de bendición. Así es que voy a empezar a leer los versos del 9 al 12 y quiero que pongas mucha atención. Dice la palabra del Señor, a manos del apóstol Pablo, dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan, dice que escribamos, fíjense bien, dice, porque Dios mismo les ha enseñado, ¿qué dice ahí? Amarse, vean lo que está diciendo el apóstol Pablo, amarse unos a otros. ¿Por qué está hablando del amor? Vamos a empezar a ver esto. Después dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven, ¿en dónde? En Macedonia, a toda la gente que estaba alrededor en la iglesia de Tesalónica. Y vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. No obstante, hermanos, los animamos ¿a qué? A amarse aún más. Fíjense, ven qué difícil para la iglesia en Tesalónica. Ya se amaban, pero dice, deben de amarse aún más de lo que se están amando. Y vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. A procurar vivir, ¿qué? Tranquilos. Él sabía que ahí había algunos pleitos, algunas discusiones. Y dice, tranquilos, esas discusiones siempre van a estar ahí, pero ámense. Y vean lo que dice a continuación, que es la parte bien importante que tiene que ver hoy con lo que vamos a ver, con nuestro tema del trabajo. ¿Qué tiene que ver el trabajo con la fe? Dice, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar, ¿con qué dice? Con sus propias manos. Y si así les he mandado, dice el apóstol Pablo, fíjense bien, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de, ¿qué dice ahí? De nadie. Así es que la pregunta en esta mañana, bien importante y bien interesante que tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí ¿es importante hablar del trabajo desde el punto de vista de la fe? Es decir, yo soy un cristiano, pero ¿es importante hablar del trabajo? O sea, ¿de qué me va a servir hablar de este tema? Y el trabajo, amigos, parece un tema irrelevante para nuestra fe en Dios. Pero hoy en esta mañana quiero decirte que el trabajo tiene que ver muchísimo con tu fe en Dios. Y que el trabajo realmente es algo bien importante. Los cristianos tenemos que hablar de este tema, de su importancia en la vida de una persona. Porque si estamos hablando del Evangelio, hoy quiero decirte que el Evangelio transforma tu manera de ver el trabajo. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses. Cuando pensamos, fíjense bien, en el trabajo realmente es importante porque es un lugar donde pasamos el mayor tiempo de nuestra vida. Fíjense. Si alguien quiere decir, el trabajo no es importante para hablar, pastor, ¿por qué no habla de otros temas? No, el trabajo es importante porque ¿cuánto tiempo pasamos en nuestro trabajo? Muchísimo tiempo. Muchos dicen 8 horas. Algunos dicen pasamos 12, contando el traslado que hacen desde casa a sus trabajos, el regreso. O sea, estadísticamente dicen que nosotros pasamos el 50% de nuestro día en el trabajo. Y muy poco tiempo en casa. Y muchos,
poco tiempo para descansar. Entonces, imagínense, si no es importante hablar del trabajo, porque el trabajo es donde nosotros estamos la mayor parte del tiempo. El trabajo, entonces, trae, por un lado, alegría, pero también el trabajo trae tristeza y frustración. ¿Cierto o no? ¿Cuántos de ustedes, a ver, de manera honesta, cuántos de ustedes disfrutan su trabajo? ¿Cuántos de ustedes ya están diciendo que se acabe el sermón y ya mañana me voy a trabajar? Ya veo sus caras de felicidad. ¿Verdad que no? ¿Verdad que dicen, mañana otra vez? Bueno, a lo mejor empezaste tu trabajo y ahorita en esta primera semana estás contento, estás feliz porque estás iniciando, pero quizá, ¿verdad? Si tienes más tiempo, realmente tienes que reconocer que estás lleno de frustración, pero de otra cosa que el trabajo trae a tu corazón y a tu físico, de agotamiento. ¿Cuántos de ustedes están hartos de su trabajo? A ver, levanten su mano, honestamente. ¿No están agotados? ¿No esperan ya las vacaciones? Dice, pastor, yo ni tengo ni vacaciones. O sea, realmente, ¿se dan cuenta cómo el trabajo afecta a tu corazón? El trabajo afecta a tu estado de ánimo. Y por eso es bien importante hablar el trabajo desde el punto de vista de la fe. Porque el trabajo te puede llevar a deprimirte, o el trabajo te puede llevar también a todo lo contrario, a encontrar un gozo en él y no querer a Dios en tu vida. Por eso es que es lo importante de hablar del trabajo. Entonces, el apóstol Pablo en este pasaje habla del trabajo y de la importancia que tiene en la vida de una persona. Y hoy veremos 3 cosas importantes, de acuerdo a este pasaje, acerca del trabajo, que podemos ver en este texto. Voy a hablar rápidamente de 3 cosas acerca del trabajo. La primera es el trabajo, amigos, y creo que esto no me van a dejar mentir, el trabajo es doloroso. El trabajo es doloroso. El segundo punto del que voy a hablar en esta mañana es, bueno, es doloroso, pero hoy espero que tú puedas ver esta otra parte del trabajo que a veces no valoramos. El trabajo es precioso también. Fíjate bien, el trabajo es precioso. Y el tercero, que creo que es bien importante que lo comprendamos y que lo entendamos, es que el trabajo es un acto de amor. Fíjate bien, el trabajo es un acto de amor. Así es que vamos a ver estas 3 cosas acerca del trabajo. Es doloroso, es precioso, pero también es un acto de amor. Vamos al primer punto. El trabajo es doloroso. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo a la gente en Tesalónica. Voy a seguir repitiendo, versículo número 10. Dice, no obstante, hermanos, los animamos ¿a qué? Amarse más, a procurar vivir tranquilos. Desde ese momento que está diciendo estas palabras el apóstol Pablo, no estamos pensando, este cuate está loco, o sea, amar más a la gente, qué difícil es, pero después dice estar ¿qué? Tranquilos. Aún más difícil, porque constantemente tenemos conflictos con otras personas. Y después dice, ok, a ocuparse de sus propias ¿qué? Responsabilidades. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene una labor, tiene un trabajo. Así que nos está llamando ¿a qué? A trabajar. Dice, y a trabajar con sus ¿qué? Con sus propias manos. Así les he mandado. ¿Qué le está pidiendo Pablo a la gente de Tesalónica entonces? Aparte de amarse, les está pidiendo que trabajen y que trabajen duro, con responsabilidad. Anima a las personas a que lo hagan con ánimo, con amor. Por eso ámanse unos a otros. Ese debe de ser el producto de su trabajo. Cuando escuchamos estas palabras de Pablo, es inevitable pensar, ¿verdad? Decir lo que decía hace algunos momentos. No sabe lo que está diciendo este hombre. O sea, ¿acaso Pablo no está cansado de trabajar? O sea, ¿por qué nos está animando, especialmente hoy en domingo, y decir,
vayan y trabajen duro. Háganlo con responsabilidad y háganlo con sus propias manos. Si lo que queremos, lo decíamos hace algunos momentos, es, a ver, Pablo, detente un poquito, yo no quiero ir a trabajar mañana, quiero que este domingo se pase lentamente. ¿Sí? Entre más lento se pase este domingo, bueno, mañana es asueto para muchos, para otros no. Pero a lo mejor dices, bueno, mañana es asueto, sí, que se pase rápido. Pero realmente es algo bien difícil de entender, estamos cansados de trabajar. Y Pablo, en vez de decir estas palabras, estaría mejor que dijera, descansa de tus responsabilidades. Descansa, duérmete, échate una siesta. ¿No les gustaría que dijera esto, Pablo? Estarían encantados, ¿no? Porque entonces todos dirían, no, pues miren, a tu patrón le dirías, yo soy cristiano y aquí la Biblia me dice que tengo que descansar, que tengo que dormir más. Bájale los 8 horas que me estés trabajando. Pero no, Pablo está diciendo lo contrario. ¿Qué está diciendo? Trabaja duro. Pablo tiene una visión distinta del trabajo a la que tenemos nosotros. Vivimos en una cultura donde el trabajo es visto como un medio de supervivencia. Fíjate bien. Tú y yo vemos al trabajo como un medio de supervivencia. ¿Por qué trabajas? Porque si no trabajas, ¿no qué? No comes. Exactamente. Ese es ver el trabajo desde un punto de vista de supervivencia, pero el trabajo no debe de ser visto desde esa manera. Trabajamos porque tenemos que hacerlo. Trabajamos simplemente porque necesitamos ¿qué? Y a lo mejor tú dices, sí, pastor, o sea, pues sí, pues se debe trabajar porque tenemos que tener dinero. Obviamente, con el trabajo obtenemos dinero, pero no debe de ser visto simplemente como este medio de obtener dinero de supervivencia. Por eso podemos ver que las jornadas laborales son largas, ¿no? ¿No estás cansado de trabajar 8 o 10 horas muchos? De tus horas de traslado, que son infames, ¿no? Nos llenamos de cansancio ante tanta carga laboral. Por eso estamos viendo al trabajo, realmente, si estamos vivos hoy, es un milagro, porque el trabajo nos agota, nos desgasta. Por otro lado, no solamente vemos al trabajo como una supervivencia. La cultura, nosotros, también lo vemos como un medio para obtener el éxito y el reconocimiento. El trabajo nos hace algo importante, ¿cierto? Nos da una importancia. El trabajo nos da una identidad. Porque, por ejemplo, si tú trabajas y tienes un puesto importante en el gobierno, ¿cómo te sientes? ¿Dónde trabajas? Trabajo en el gobierno, ¿no? O trabajo en esta empresa, soy bien importante. Pero el trabajo también te da una identidad. Si tú trabajas, por ejemplo, barriendo calles, a muchas personas a veces nos da vergüenza decir que estamos trabajando ¿qué? Barriendo calles. O decimos, bueno, sí, trabajo a lo mejor vendiendo dulces, pero no es. Y nosotros añoramos otra clase de trabajo porque decimos, minimizamos las cosas que estamos haciendo. Ponemos nuestra identidad, quiénes somos, y minimizamos muchísimo el trabajo que estamos realizando. La cultura, entonces, ve al trabajo como este medio de éxito y reconocimiento. ¿Qué causa esto? Que mucha gente esté frustrada por el trabajo que tiene. Les gustaría estar en un lugar mejor, haciendo otra cosa. Piensa, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿No estás frustrado? ¿O me equivoco? A lo mejor todos están contentos y felices del trabajo donde están. Qué bueno si estás contento haciendo lo que estás haciendo. Pero a lo mejor muchos otros no lo están. Ahora,
también ten cuidado, porque si estás haciendo lo que te gusta hacer, también debes de tener cuidado en minimizar a otras personas que hacen otras cosas. En pensar que tu trabajo te hace más importante que otros. Porque todos los trabajos son importantes. Entonces, el trabajo es doloroso porque es visto así, como una supervivencia. El trabajo es doloroso porque es visto como esta parte de que nos da una identidad. Y cuando nos da una identidad, el trabajo no lo disfrutamos o minimizamos a otros. Pero por otro lado también la cultura ve el trabajo de una manera muy individualista. ¿Trabajamos para quién? Para nosotros mismos. ¿Para tener dinero o para tener simplemente un estatus? Esto también causa desánimo, como lo he comentado, en aquellos que ganan el sueldo mínimo o que no tienen empleos reconocidos. Porque dices, bueno, pues estoy trabajando, pero no es el mejor trabajo. Entonces esto empieza a afectar tu corazón. Fíjate bien a lo que te estoy llevando. El trabajo doloroso te lleva a afectar tu estado de ánimo, la manera en que te sientes. La pregunta en esta mañana es, entonces, ¿por qué el trabajo, fíjate bien, por qué el trabajo es cansado? ¿Por qué el trabajo es frustrante? ¿Y por qué a veces el trabajo es desanimante? Porque eso lo experimentamos todos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué Pablo insiste en que ámense unos a otros, sean responsables y háganlo con sus propias manos y cumplan este mandato que yo les estoy dando? Trabajen. Pero entonces cuando escuchas estas palabras le dices a Pablo, Pablo, la verdad es que estoy cansado, estoy harto de trabajar. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos pesa tanto el trabajo? Porque entonces esta actitud que hay en tu corazón y en mi corazón nos lleva al libro de Génesis, capítulo número 3, en donde el trabajo a través de la caída es roto. Porque en el principio de las cosas Dios tomó a Adán y lo llamó a trabajar, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer trabajo de Adán? ¿Cuidar qué? Cuidar el jardín del Edén. Y después le puso nombre a los animales y dijo, sobre esta tierra tú vas a ser responsable. Dios puso a trabajar ¿a quién? ¿Adán? ¿Y ustedes creen que Adán no lo hizo con gusto en el Edén? Cuando escuchó a Dios le dijo, oye, tú tienes que trabajar, tienes que cuidar de este jardín. Por supuesto que Adán lo hizo con la mejor actitud. Pero después pasa algo que en el cristianismo llamamos la caída en Génesis capítulo número 3, en donde Satanás va y tienta a Adán y a Eva, ¿verdad? Y les dice, si tú comes de este árbol, vas a ser como ¿quién? Vas a ser como Dios. Y entonces comen de este árbol, ¿verdad? Y cuando el Señor va a buscarlos, ellos se esconden. Y cuando les dicen Dios que ellos han pecado, que han desobedecido a Dios, ¿cuál es el castigo de Dios sobre esa desobediencia? Que ahora sí van a ganar el pan, ¿con qué? Con el sudor de su frente, señalando que ahora el trabajo iba a ser algo que no iban a disfrutar, sino que era algo que iba a ser ¿qué? Doloroso. Que íbamos a sufrir injusticias en el trabajo. Pero entonces, el dolor del trabajo, amigos, nos recuerda algo bien importante. El dolor del trabajo nos recuerda también nuestra desobediencia ¿a quién? A Dios. Por eso el trabajo es doloroso. Dios no quería que el trabajo nos causara dolor, ¿eh? Él quería que disfrutáramos del trabajo, pero por nuestra desobediencia a Dios, ahora nosotros tenemos que sufrir esta situación sobre el trabajo. Así es que cuando te levantes en las mañanas y digas,
no puedo más, tienes que recordar esa verdad del Evangelio. Tienes que recordar y decir, Señor, hoy tú me estás recordando que te necesito. Hoy tú me estás recordando que el trabajo es difícil porque yo a veces no te tomo en cuenta. Que el trabajo es difícil porque a veces tú no eres una prioridad de mi vida. Y me recuerdas que necesito de ti. Entonces, lo duro del trabajo, más allá de desanimarnos, de traer una carga pesada, debe de traer a nosotros el Evangelio. Y recordar que el trabajo es difícil porque la humanidad se ha olvidado ¿de quién? De Dios. El trabajo, fíjense bien entonces, en el Edén era un gozo y un acto de colaboración con Dios. Por el pecado se ha convertido en algo agotador, en algo frustrante y a menudo muy doloroso. Tim Keller, en su libro Toda buena obra, que habla sobre el trabajo, dice lo siguiente, me encanta esta frase, dice, todos los trabajos, piensa en tu trabajo, fíjate bien, dice, todos los trabajos en este mundo caído están llenos de espinas y cardos. La realidad es que igual que el resto de la creación, el trabajo ha sido maldecido y sometido a, ¿qué dice ahí? A la frustración. El cansancio, las decepciones, las injusticias, la monotonía que experimentamos en nuestros trabajos son recordatorios de que vivimos en un mundo caído. Así que no te extrañe que alguien en tu trabajo está hablando mal de ti. No te extrañe que a veces vas a decir, estás pensando, Señor, llévate a mi jefe, o sea, si tú no le haces algo, yo le voy a hacer algo a él. No te extrañe que si tú eres un comerciante, una persona que trabaja por su cuenta, ¿verdad? A veces tus clientes sean groseros contigo, porque a veces nos quejamos mucho de las personas que prestan un servicio, pero las personas que al revés, o sea, también a veces los clientes somos muy groseros. Entonces, si tú vendes fruta en el mercado, si tú, cualquier cosa que tú vendas y otra persona te trata mal o te desprecia, no te sorprendas, porque es parte del mundo caído en el que vivimos. Es un recordatorio. Entonces, en el trabajo nos la vamos a pasar mal a veces. ¿Sí? No quisiéramos, no quisiéramos, porque tenemos este anhelo de que en el trabajo sea como el Edén, que todo sea perfecto. Pero el Evangelio nos recuerda que a veces en tu trabajo la vas a regar también tú y gacho. No vas a hacer las cosas con excelencia. A veces te vas a equivocar, a veces vas a cometer errores en la manera en que tú estás trabajando. Pero eso nos recuerda que estamos en un mundo. El trabajo es doloroso. El trabajo es desanimante a veces. Entonces, en esta mañana quisiera preguntarte a tu corazón. ¿Estás cansado, frustrado y desanimado? No vayan a decir todos, no, amén. Yo gozo de mi trabajo y todo el tiempo es mi actitud es... No, pastor, aprenda, yo me paro a las 5 de la mañana y feliz. No, la verdad es que no. Entonces sí estamos frustrados y desanimados porque vivimos en un mundo caído. Pero hoy Pablo viene y nos llama a no perder la esperanza y a hacernos ver que el Evangelio ha venido a restaurar esta imagen del trabajo que provocó la caída, nuestra desobediencia a Dios y nuestro pecado. Así es que el Evangelio trae esperanza, el Evangelio trae restauración. En medio de este trabajo en un mundo caído, el Evangelio nos permite restaurar el trabajo. Por eso anima a los tesalonicenses a hacerlo. Trabajen y háganlo duro. Y trabajenlo con amor. Yo sé que su trabajo a veces es bien pesado, que es duro. Pero cuando se levanten otra vez o cuando vayan en el pecero y sean asaltados y digan, ay, recuerdo que estoy en un mundo caído.
Pero en medio de todo esto, recuerden las palabras del apóstol Pablo que les está diciendo: vayan, trabajen duro, háganlo con amor y háganlo con sus propias manos, con ánimo, con fuerza, con gozo. Y esto tiene que ver con el segundo punto: el trabajo es precioso. Y repito estas palabras: a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir, fíjense bien, porque a través de su trabajo se ganen el respeto de los que no son ¿qué? Creyentes. Y no tengan que depender ¿de quién? A lo mejor tú has sido parte de este desánimo en tu empleo, ¿no? Oyes, ¿no estás harto ya de venir? Sí, ya estoy ya harto. La actitud del cristiano debería ser diferente ante estas críticas. En vez de cuando te diga alguien, estoy harto, decirle, sí es difícil el trabajo, pero Dios me ha llamado a ver desde otra perspectiva mi trabajo. Que cuando escuches, oyes, vamos a ponerle esta trampa al jefe o a tal persona, porque ya, para que lo corran, tú no seas partícipe de eso, sino que el evangelio te ha transformado tu manera de trabajar y digas, no, o sea, él se puede equivocar como cualquier otro. A lo mejor tuvo un mal día y por eso nos habló mal. Hay un cambio de chip en el evangelio cuando tú estás trabajando. La visión del trabajo, entonces, desde la perspectiva divina es distinta a la nuestra. El evangelio nos enseña que el trabajo no es, fíjate bien, no es un medio de supervivencia como lo hemos visto, ni mucho menos es algo que nos da identidad, ni tampoco es para nosotros mismos. El evangelio nos enseña que nuestro trabajo es para bendecir a otros. Por un lado, la cultura nos dice, no, el trabajo es para ti. El evangelio te dice, no, el trabajo es para bendecir ¿a quién? A otros. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Ve y trabaja con tus propias manos para que por tu modo de vivir ganes el respeto de los demás, los otros vean que son bendecidos y no tengan que depender de ¿qué? ¿Dice ustedes? De nadie. Esta visión del trabajo, amigos del evangelio, es revolucionaria. No trabajamos simplemente para tener dinero y éxito. Lo hacemos para bendecir ¿a quién? A otros. Entender esta verdad es grandiosa, porque nos hace entender que estamos sirviendo a otros, a otras personas. ¿Esto cambiaría tu manera de trabajar? Por supuesto que sí. Piensen en un médico. Si un médico pensara que el trabajo no solamente es para él, sino para servir a otros, ¿creen que el doctor, hablemos de un doctor perdón si alguien trabaja en el IMSS? Pensemos en un doctor del IMSS, en cómo trata a la gente a veces. ¿Los trata como si los estuviera sirviendo? No, que sigue, ¿no? Ya, si tómense un paracetamol, listo, váyase ya. Que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Si realmente este doctor tuviera la visión de que está sirviendo a otros, ¿cómo sería su trato? Totalmente diferente. Te diría, oye, mira, pues yo sé que aquí solamente nos dan paracetamol, pero podrías tomarte otra cosa, por fuera a lo mejor te daría algunas cosas. Sería amable contigo. Porque entiende que su trabajo está sirviendo ¿a quién? A otro. Si el de la basura entendiera que está sirviendo a otros, ¿verdad? No solamente agarraría y haría como que barre, ¿no? ¿No han visto que hay algunos? Perdón si alguien trabaja aquí en esta área. Pero a veces las personas que están barriendo en las calles no lo hacen de manera adecuada, simplemente lo hacen para que se vea medio bien. O a veces hasta se enojan cuando tú les das basura, mucha basura, y te dicen,
¿No me vas a dar más de propina? Porque ven nada más el trabajo como un medio de dinero, como un medio que les conviene ¿a quién? A ellos. Pero si estas personas abrazaran el Evangelio de Jesús, dirían, no me importa que no me des propina, yo lo voy a hacer porque yo te estoy sirviendo ¿a quién? A ti. Qué diferentes serían nuestros trabajos si nosotros viéramos que estamos sirviendo a otros. Y aquí estoy hablando de todos los trabajos, hasta las personas que trabajan como amas de casa, que es un trabajo bien importante también. Están sirviendo a otros. Este es el cambio radical que trae el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a tu vida y a mi vida, no puedo ver al trabajo como algo mío, sino lo veo para bendecir a otras personas. Así es que si yo vendo zapatos, yo vendo naranjas, voy a hacer que mi cliente tenga las mejores naranjas y los mejores zapatos. Y no me voy a enojar si me dicen, es que no me vinieron, no me gustaron, ¿puedes mostrar otros? O las naranjas, pues te voy a dar esta que está medio podrida, podemos hacer como que pesa 1 kilo, pero pesa medio, ten. Estamos sirviendo ¿a quién? A otros. ¿Cuánto cambiaría la vida de un policía si viera que está sirviendo ¿a quién? A otros. No se la pasarían simplemente agarrando cosas, ¿verdad? Agarrando cosas para la corrupción, sino también esas personas estarán viendo por otros. Y esto es algo súper importante, que nosotros podamos ver que podemos trabajar por otras personas. ¿Cómo sería el abogado? ¿El abogado sería deshonesto? Sería tremendamente honesto con sus clientes. La pregunta fuerte en esta mañana para ti y para mí es, ¿trabajas para bendecir a otros? ¿O nada más piensas en ti? Fíjate bien cómo esto sí tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra vida cristiana, tiene que ver de qué manera estamos impactando con nuestra fe a las personas que están allá afuera. Tiene que ver con que las demás personas vean que el cristianismo es algo real. No es algo que cantamos, levantamos las manos el domingo, sino tiene que ver con que cambia una vida, la transforma completamente. Juan Calvino decía al respecto del trabajo lo siguiente: toda labor de manos fieles es un acto de amor al prójimo. Eso decía el reformador Calvino. Toda labor de manos fieles es un acto de amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo ¿como qué? Tú estás cumpliendo. Estás obedeciendo a Dios y estás cumpliendo ese mandamiento cuando tú sirves a través de tu trabajo a otros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? El Evangelio también apunta a ver que el trabajo, fíjate bien, no nos da identidad como lo habíamos visto. No es un medio de supervivencia, no es un medio que solamente lo ves para ti mismo, ni tampoco te da identidad de acuerdo al Evangelio. Cuando leemos este texto regularmente pasamos desapercibiendo las siguientes palabras. Fíjate bien. Verso 11. A ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias ¿qué? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Cuando lo leemos a primera vista, tú dices, pues sí, o sea, trabajarlo honestamente, quizá hacerlo con tus manos, vaya. Pero Pablo lo está diciendo con una intención. En la cultura griega, los trabajos importantes y los que se veían como verdaderos trabajos eran aquellos que no se hacían ¿con qué? Con las manos. Los griegos decían, el trabajo más importante es la filosofía.
El trabajo más importante es el que realiza el emperador. ¿Se dan cuenta? El trabajo más importante es el que no se hace ¿con qué? Con las manos. Habían trabajos más importantes y trabajos menos importantes. Cuando Pablo dice, trabajen y háganlo con sus propias manos, los griegos se espantaron porque dijeron, ¿cómo? ¿Un Dios que está diciendo que esos trabajos son importantes? El cristianismo viene a valorar todo tipo de trabajo. Todo trabajo es importante. Todo trabajo es importante para el reino de Dios. Mi trabajo como pastor no es más importante que el trabajo que el que barre la calle para el reino de Dios. Fíjense bien, porque a muchos dicen que el trabajo pastoral es el más importante para el reino de Dios. No, porque mi trabajo es igual de importante que el que barre la calle, que el que está vendiendo frutas, porque si tú vendes frutas, ¿también es para el reino de Dios? Sí. Quitémonos estas dos cosas de que hay trabajos para el reino de Dios, hay trabajos para que no lo son, espirituales. No, todo trabajo es espiritual, porque todo trabajo lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Entonces, si tú estás haciendo tu trabajo para servir a otros y estás haciendo tu trabajo de algo importante, estás adorando a Dios también. Esto es grandioso. Cada oficio, profesión es importante para Dios. Nuestra identidad no está en el trabajo en el que hacemos o lo que estamos haciendo. Ajá. Entonces la pregunta para tu corazón y para mi corazón en esta mañana es, ¿tienes un trabajo precioso? ¿Sí? Hoy quiero quitarles esa mentalidad de que no, pues yo estoy aquí trabajando en Walmart y estoy de cajero y esto es horrible. Tu trabajo es precioso porque es el trabajo que te ha dado Dios y ahí tú le estás sirviendo a otros. Y te llama a hacerlo, hazlo con tus propias manos, tu trabajo es importante. ¿Eres maestro? Tu trabajo es importante. ¿Eres psicólogo? Tu trabajo es importante. ¿Eres comunicador? Tu trabajo es importante. ¿Vendes en el mercado? Tu trabajo es importante. ¿Eres barrendero? Tu trabajo es precioso y es importante, porque es parte del reino ¿de quién? De Dios. Así es que esto quita una actitud pesimista de nosotros, de que no veas tu trabajo negativamente. Cada vez que estés harto así, cada vez que digas, odio este trabajo, ve a Tesalonicenses. Y recuerda lo que dice Pablo, ve y trabaja con tus propias manos. Y recuerda que cuando está diciendo esto, Pablo está tratando de decir que el trabajo es algo hermoso porque es algo que Dios nos ha dado. Pastor, pero en verdad este trabajo es hermoso, o sea, sí, es hermoso porque Dios lo ha puesto para que su reino se siga extendiendo y viendo. El Evangelio nos muestra que el trabajo es un acto de adoración a Dios. Entonces, dice Pablo en lo que hemos leído en este texto, dice, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos ¿a qué? Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros y a través del trabajo ustedes están sirviendo a su prójimo. Es Dios quien lo está diseñando. Sí, Dios es el que nos llama a servir al otro. ¿Sí? Pero cuando lo hacemos a través de nuestro trabajo, estamos reconociendo el llamado de Dios a trabajar. En el Edén, Dios estableció el trabajo. Así que cuando nosotros lo hacemos, estamos diciéndole a Dios, lo hacemos con gozo porque tú nos has llamado a hacerlo. Tú nos llamas a trabajar y lo hago con gozo. Y es importante para ti, es importante para tu reino. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio transforma la vida de la gente? ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio es algo que podemos palpar?
Esto es algo bien fuerte porque Dios nos está llamando a no ser como la cultura, a ver el trabajo como algo doloroso, sino ver el trabajo como algo precioso. Y es la manera en que el cristiano es luz del mundo y sal de ¿qué? De la tierra. ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo sí es diferente? Los cristianos sí deberíamos de ser diferentes donde estamos puestos. ¿Cómo no simplemente se trata de algo que venimos cada 8 días, cantamos, leemos, sino es algo que impacta? Tesalónica estaba siendo impactada por la vida de estos cristianos que estaban trabajando de esta manera. ¿Cómo impactaríamos a la ciudad si los cristianos trabajáramos de esta forma? Nuestros jefes dirían, yo quiero más de estos cristianos. Las gentes irían a nuestros negocios. Dirían, yo quiero, a ver, me estás vendiendo esto, yo voy con él porque esta persona me atiende súper bien, me da lo mejor. ¿Sí? Eso pasaría realmente. Es grandioso ver cómo el Evangelio transforma todo esto. Así es que cuando entendemos que estamos trabajando para Dios y que Él nos llama a hacerlo, entendemos que no solo adoramos a Dios en la iglesia. Fíjate bien, no solamente adoras a Dios en la iglesia con tus cantos. No solamente adoras a Dios con tus oraciones. No solamente adoras a Dios cuando lees tu Biblia. Adoras a Dios cuando estás trabajando. Y en la forma en que lo haces. Puedes estar leyendo tu Biblia, puedes estar orando, puedes estar levantando las manos y no tener una visión del Evangelio del trabajo. Y ahí realmente nuestra fe estaría puesta en duda. Porque el cristiano no trabaja viendo su empleo como supervivencia, como su identidad, ni egoístamente. Entonces el cristiano lleva una vida diferente. De ahí la importancia de ver nuestro trabajo desde el punto de vista de la fe. Es importante saber esto, por supuesto, porque si trabajamos para Dios, todo nuestro trabajo debe de estar lleno de excelencia. Si tú trabajas de pintor y dices, bueno, pues ya estoy bien cansado, voy a hacer como que medio pinto. Ahí tú estás demostrando, no estás adorando a Dios de la manera que correcta. Arrepiéntete hoy en esta mañana. Si yo como pastor agarro y digo, no quiero preparar hoy el sermón, voy a ir a ChatGPT, que lo haga todo. Tesalonicenses quiere un sermón que tenga que ver esto, ya saben, los chicos salen bien preciosos. Ya. Y pone ejemplos de la vida cotidiana como si viviera en Iztapalapa y lo hace. Imagínense el Señor que diría, a lo mejor ustedes no saben, pero no estoy trabajando. ¿Se dan cuenta? Para Él. O si trabajas en el transporte público y tratas mal, órale, si ya metas hasta el fondo y los tratas mal, te arrancas y no estás adorando a Dios a través de tu empleo. Entonces la pregunta fuerte en esta mañana es, ¿estás adorando a Dios con tu trabajo? Cada vez que estás trabajando, ¿estás pensando en ti, en Dios, o estás pensando en ti? ¿O simplemente ves a tu trabajo como para que me suban de puesto, para que sea reconocido, para que tenga éxito? Y Dios no tiene nada que ver en esta área. No, Dios es el principal. ¿Se dan cuenta? El Evangelio, amigos, lo que Pablo nos está diciendo en Tesalonicenses es que cambia nuestra manera de ¿qué? De vivir, la transforma. Y una de esas áreas es el trabajo. Entonces, hoy Dios nos llama a trabajar con gozo, aunque los demás no reconozcan nuestro esfuerzo. Porque el dueño de todo lo que existe se alegra de nuestro trabajo, se deleita en lo que hacemos. ¿Para quién trabajamos? Para Dios. ¿Y Él se deleita cuando lo hacemos para Él? Sí.
Entonces esto me lleva al tercer y último punto en la transformación del trabajo. Repito, ahora me voy a un texto que no leímos, pero más arribita está en el 4, pero quiero, porque conecta con lo que hemos estado leyendo. Pablo inicia este capítulo número 4 diciendo lo siguiente, dice: por lo demás, hermanos, en el versículo número 1, dice: les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a ¿quién? El evangelio cambia, transforma. O sea, no puede haber evangelio si no hay transformación, si no hay pecado que estamos dejando, si no hay renuncia, si no hay arrepentimiento. Si no lo están haciendo, no estamos viviendo el cristianismo, es una falsedad de cristianismo que están viviendo. Dice, tal como lo aprendieron ¿de qué? De nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos por parte del Señor, ¿qué? Jesús. Y por eso Pablo en ese capítulo habla de la sexualidad que habló Jesús, Chuy, hace 8 días. Pero también está hablando del trabajo. Hay un cambio en estas áreas. Finalmente, entonces, el evangelio no solamente reconoce el dolor y el valor del trabajo, lo transforma. En Cristo nuestro trabajo ya no solo es una lucha por sobrevivir o una obligación para ganar el pan diario, sino una vocación, escucha bien, redimida y restaurada, por la cual nosotros servimos ¿a quién? A Dios. A Dios. Jesús trabajó siempre buscando honrar al Padre y sirviendo ¿a quién? A la gente. Cuando iba a morir, ¿qué le dijo Jesús en el Getsemaní a Dios Padre? Si es posible que no pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no ¿qué? Y no la mía. Buscó siempre agradar al Padre. Ajá. Y sirvió a las demás personas, sanando enfermos, dándoles de comer. Gracias a ese trabajo de Jesús, tú y yo fuimos reconciliados ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Somos sus hijos. Esa gratitud a ese trabajo, entonces, es por eso, porque Jesús hizo por nosotros, buscamos honrarlo a través del nuestro. Tim Keller dice lo siguiente acerca de esto. Dice, el evangelio nos da una nueva identidad en Cristo que cambia la forma en que trabajamos. Ya no necesitamos probar nuestro valor por medio del éxito laboral, sino que trabajamos como respuesta al amor ¿de quién? De Dios. El trabajo centrado en Cristo es por amor a Él. Todo lo que hago es por amor al Señor, por lo que Él hizo por mí. El trabajo en Cristo es testimonio de que Él vive en nosotros y que lo amamos. La pregunta fuerte en esta mañana es, ¿puedes ver a otras personas? ¿Pueden ver más bien otras personas a Cristo en tu trabajo? O dicen, ¿y eso qué es cristiano? O realmente dicen, no, este hombre es diferente. Digo, y vamos a fallar. Pero eres capaz de decir, ir y reconocer, discúlpame porque te traté mal, discúlpame porque hablé mal de ti. ¿Somos capaces de hacer esto? El gran teólogo llamado John Stott expresa esto al respecto al trabajo. Fíjense bien lo que dice John Stott. Dice, la verdadera grandeza de nuestro trabajo se mide no en función de los beneficios que trae a nosotros mismos, sino de los beneficios que trae al reino ¿de quién? ¿Tu trabajo está siendo de bendición a otros? Así tienes que medir tu trabajo. Tú puedes ser muy exitoso, pero sin bendecir ¿a quién? Y ahí no estás cumpliendo con el llamado de Dios para tu trabajo. El tener una perspectiva de Dios en el trabajo también nos llama, entonces, fíjate bien lo que voy a decir, a descansar. Porque a lo mejor dijiste, nada,
Sí, pastor, pues yo estoy adorando a Dios a través de mi trabajo. Vea cuánto lo adoro, no descanso. Lo amo tanto que no descanso. Pero cuando ves la perspectiva de que tú estás honrando a Dios con tu trabajo, tienes que tener un ¿qué? Un descanso. Porque Dios nos llama a descansar. Dice que Él trabajó ¿cuántos días? 6. ¿Y el séptimo qué? Descansó. Nuestra confianza, cuando nosotros descansamos, estamos diciéndole a Dios que nuestra identidad no está en el trabajo, nuestra confianza no está en el trabajo, porque quien nos provee, ¿quién es? Porque reconocemos que nuestro valor está en Él. Al honrar a Dios con el descanso, podemos volver al trabajo con una actitud renovada y con una perspectiva centrada en Él. De ahí la importancia que ustedes están descansando hoy y están aquí. En que mañana van a ir a su trabajo con mayor gozo. Y el saber que a través de su trabajo el reino de Dios se está extendiendo y están sirviendo a otros. Y que lo hacen ¿por amor a quién? Por amor a Dios. Descansar es honrar a Dios porque es un acto de fe, una afirmación de que Él es nuestra verdadera fuente de provisión, identidad y propósito. Al descansar, nosotros confiamos en su amor, en su cuidado, reconociendo que Él es el que sostiene nuestras vidas. Hay una cadena en los Estados Unidos de pollo que me encanta que se llama Chick-fil-A. Y esta cadena es como un McDonald's. Esta cadena es una cadena cristiana y trabaja y descansa los días domingos. No abre. Y es una de las cadenas más exitosas en los Estados Unidos de comida rápida de hamburguesas. Pudiendo ganar más dinero el dueño el domingo, porque hay filas enormes. Pero él demostró y honró a Dios a través de su descanso. Y esto ha hecho que la cadena sea aún más productiva y tenga ventas extraordinarias. Y sirve a otros porque le da descanso ¿a quién? A sus empleados. Vayan, adoren a Dios y disfruten de sus familias. Entonces, amigos, el trabajo es doloroso, ¿sí? Pero el trabajo también es precioso. Pero háganlo con amor. El cristianismo comienza aquí, pero sigue caminando el día de mañana. Adoren a Dios a través de sus trabajos. Véanlo con gozo. Vean lo precioso y sirvan a otros y sirvan a Dios a través de lo que están haciendo. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque podemos ver realmente que nuestra fe tiene que ver con el trabajo. Y perdónanos, Señor, porque a veces somos bien egoístas, pensamos simplemente en el dinero, pensamos simplemente en el éxito, en nosotros mismos, y no pensamos en los demás, y mucho menos en ti. Hoy tú nos llamas a ver nuestro trabajo como el centro de adoración. Nosotros, Señor, te adoramos a través de lo que hacemos. Nuestros trabajos son importantes en el reino de Dios, porque a través de nuestros trabajos y de lo que hacemos, tú nos permites servir a otros y que otros te conozcan a través de lo que estamos haciendo. Perdónanos, Señor, porque a veces en nuestros trabajos nos damos testimonio de que somos tus hijos. Somos más egoístas de los que no te conocen. Señor, permítenos servir al otro, perdonar al otro en nuestro trabajo y mostrar, Señor, nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Gracias, Cristo, por morir por nosotros y por recordarnos, Señor, que todo lo que hacemos
es en respuesta a esta hermosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.